Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más con este nuevo capítulo de Desmintiendo la propaganda occidental. Los hechos de los que vamos a hablar hoy han sucedido por primera vez desde el inicio del conflicto. Hablo de la guerra de la OTAN contra Rusia que actualmente transcurre en suelo ucraniano. Ucrania ha atacado Moscú. Cierto es que hace más o menos una semana estábamos hablando de que habían atacado el Kremlin. Entonces, este hecho coincidió con la toma de la ciudad de Artyomov por parte del PMC Wagner, es decir, por parte de las fuerzas rusas. Ucrania entonces estaba preparando su ofensiva, que a todo esto aún sigue preparando. Desde Occidente presionan porque ya han dado demasiado, tanto en términos de ayuda económica como, por supuesto, en términos de ayuda militar. Y claro, Ucrania necesita mostrar algún tipo de resultados. Lo increíble es que los resultados que aceptan desde Occidente tengan que ver directamente con actos terroristas, puesto que la diferencia entre lo que hace Rusia y lo que hace Ucrania es absolutamente abismal. 25 drones más o menos han atacado la ciudad de Moscú. Muchos de ellos fueron derribados por la defensa aérea rusa, pero no todos, y los que no lo fueron impactaron en edificios residenciales, es decir, atacando a la población civil, utilizando la tan manida estrategia que Ucrania lleva entrenando en Donbass desde hace 9 años de sembrar terror, esperando que la gente se ponga asustada o preocupada además y al final termine levantándose contra las autoridades, en este caso de Rusia. En Donbass, particularmente en la ciudad de Donetsk, esta misma estrategia Ucrania lleva utilizándola básicamente desde el inicio de la guerra en dicho territorio. Estoy harta de denunciarlo en todo el tiempo que llevo trabajando desde Donbass. Y ahora esta estrategia también ha llegado directamente hasta Rusia. Supongo que no hace falta ni siquiera mencionar el hecho de que este ataque contra la población civil de la ciudad de Moscú, este ataque terrorista de Ucrania contra la población civil de Moscú, obviamente supondrá otra escalada del conflicto. Lo que intentan, ya lo ha adelantado Vladimir Putin, que se ha pronunciado a todo esto sobre el ataque en sí, es provocar a Rusia para que al final termine dando, no te diría ni siquiera un paso en falso, para que termine dando el paso necesario para que Occidente pueda culpar a Rusia de haber provocado o incluso de haber iniciado la Tercera Guerra Mundial. Esto lo hemos hablado ya en multitud de ocasiones, pero podéis ver cómo las provocaciones occidentales son cada vez más fuertes y además no lo hacen ellos mismos, sino que utilizan las manos de Ucrania, que a todo esto ya están sobradamente manchadas de sangre. Vladimir Putin al respecto dijo en resumidas cuentas lo siguiente: los ataques contra edificios residenciales son una clara señal de actividad terrorista. Ucrania nos provoca, es decir, a Rusia, para que lancemos acciones recíprocas. Pensaremos qué hacer al respecto. El sistema de defensa antiaérea de Moscú funcionó bien, aunque es mejorable. Fijaos en la diferencia de cómo se da la información desde la parte rusa y cómo se da la información desde la parte ucraniana. En Rusia no han dicho hemos derribado todos los drones, hemos podido con todo, no, incluso el presidente del país dice que hay que mejorar el trabajo de la defensa aérea, lo cual es además absolutamente lógico. Ningún país nace preparado para este tipo de ataques y además con ahora la utilización de esta, digamos, última tecnología en calidad de drones, pues la defensa aérea tiene que funcionar aún mejor de lo que lo hacía antes. Y repito, por un lado tenemos la diferencia mediática e informativa y por otro lado tenemos la diferencia en la forma de actuar. Rusia ataca objetivos militares
en Ucrania. Hace poco estábamos hablando de uno de los mayores, si no el mayor ataque de Rusia contra esos mismos objetivos militares en Ucrania en lo que llevamos de conflicto. Entonces los medios occidentales reportaron a un civil herido. Un civil, y estamos hablando de unos 59 drones más todos los misiles de alta precisión. Y esto no lo digo yo, ni siquiera lo dice Vladimir Putin, o sea, también enseguida vamos a escucharle, sino que además lo reconocen hasta los medios occidentales, lo cual ya sabemos que sucede sola y únicamente cuando ya no tienen más escapatoria. Dicho esto, os dejo con las declaraciones de Vladimir Putin. Вот теперь, как известно, дошли вот до удара беспилотников. Российские вооруженные силы, которые вынуждены были ответить, Россия вынуждена была ответить на развязанную украинским режимом войну на Донбассе, вынуждены были ответить мы все началом специальной военной операции, наносят удары по территории Украины, но высокоточным оружием большой дальности, именно по объектам военной инфраструктуры, либо по складам с боеприпасами, либо ГСМ, используемым для ведения боевых действий. Вот мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения, по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, которому был нанесен удар 2-3 дня назад. В ответ, как известно, киевский режим выбрал другой путь попыток запугивания России, запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям. Это, конечно, явный признак terrorística detención. Creo que no hace falta que os lo vuelva a explicar, puesto que ya de por sí los discursos de Vladimir Putin son más precisos y concisos a la vez imposible. Y ya que habíamos comenzado a hablar de medios occidentales, obviamente reportaron levemente algo al respecto y enseguida dijeron dos cosas. La primera, Ucrania niega su participación en estos ataques, lo cual es ciertamente muy extraño, puesto que, y esto ya sucedió con el Kremlin, lo negaron y al final lo terminaron reconociendo. Y ahora, además, parece que estamos hablando de drones A2 Sinitsa, directamente de producción ucraniana, de un modelo modificado, eso sí, puesto que los que se solían ver anteriormente por tierras cercanas a la frontera de Rusia eran bastante más pequeños, no podían sobrevolar espacios tan largos, lo cual supone que Ucrania pues también está avanzando en cuanto a su propia tecnología militar. Pero lo importante aquí es que los drones de producción ucraniana, ¿de dónde podían haber salido exactamente si no de Ucrania? Eso, y que incluso desde el propio Occidente apoyan completamente este tipo de acciones. El ministro de Exteriores británico lo confirma. First and foremost, it's important to remember that Ukraine does have the legitimate right to defend itself. It has the legitimate right to do so within its own borders, of course, but it does also have the right to project force beyond its borders to undermine Russia's ability to project force into Ukraine itself. So legitimate military targets beyond its own border are part of Ukraine's self-defense, and we should recognize that. Esta gente creo que ni siquiera entiende en qué mundo vive. Sí, bueno, Ucrania ciertamente puede atacar territorio ruso, pero en realidad sabemos que Ucrania no lo hace por sí misma, sino que lo hace bajo el mandato de Occidente, o en el caso de que no cuente con el mismo, pues rebelándose contra dicho mandato, pero lo dudo bastante. Entonces, teniendo en cuenta que ya solo le falta meter directamente los Leopards a cruzar la frontera con Rusia y lanzar un par de Storm Shadow británicos, pues ya tenemos
demasiados pretextos para el inicio de la Tercera Guerra Mundial y Rusia está siendo extremadamente prudente, puesto que a Vladimir Putin no le interesa la guerra total, contrariamente a lo que mienten los medios. Lo que le interesa es el establecimiento del nuevo orden mundial multipolar y para ello sabe que tiene que tener mucha cabeza a la hora de actuar, pero sea como fuere, lo obvio es que después de este ataque, al igual que después del ataque contra el Kremlin, lo que sucederá es que Rusia lanzará ataques aún más masivos contra objetivos estratégicos en Ucrania. Es decir, la propia Ucrania, con sus acciones bajo órdenes occidentales, está, digamos, dándole a Rusia más y más pretextos para atacar más y más objetivos dentro de momento, del territorio de Ucrania y obviamente a tomar más y más territorio, a ampliar la operación militar especial, puesto que la operación militar especial no es una cosa fija, sino que en los grandes despachos obviamente los límites de la misma se van moviendo poco a poco. ¿Y qué os pensáis? ¿En serio no va a tener consecuencias? Lo que pasa es que la gente siempre espera consecuencias en forma de un petardazo nuclear. Rusia ha dicho que tiene un montón de líneas rojas, pero todavía no lo ha lanzado. Claro, porque no es un país gobernado por un loco descerebrado y difícilmente pueda actuar así. O sea, ningún país más o menos serio que espera en última instancia conseguir el establecimiento de un nuevo orden mundial en el cual además quiere participar de forma muy activa y quiere que le sigan en esa construcción mundial nueva, en ese reorganizar el mundo de una forma completamente diferente, pues no puede actuar como un tirano, como una persona que no tiene ningún tipo de cabeza o bueno, como un ente, ¿no? Si hablamos de país. Así que sí, Rusia tiene líneas rojas y de hecho va avisando. Y si os fijáis en cómo eran los ataques de Rusia contra Ucrania hace pues un poco más de un año y cómo son ahora, es absolutamente obvio que cada vez se cruzan más líneas rojas y Rusia responde. Lo que pasa es que no responde a la manera occidental y me imagino que es precisamente eso lo que hace que en Occidente no siempre lo entiendan. Por otro lado, el mismo hecho de que el ministro de Exteriores de Reino Unido se exprese en estos términos como si no comprendiera que cada vez que Ucrania ataca territorio ruso está poniendo en peligro básicamente la paz a nivel mundial y además teniendo en cuenta que en Ucrania pues no es que tengan demasiada cabeza a la hora de hacer este tipo de actos, al final pueden terminar lanzando algún tipo de arma directamente occidental y entonces Rusia ya no podrá contenerse más porque Rusia actúa de cara a sus ciudadanos y de cara a sus socios no occidentales, obviamente, y puede llegar un momento en el cual tanto la población como los socios digan esto ya no se puede dejar pasar y simplemente seguir con ataques masivos. Algo tienes que hacer y entonces la cosa se pondrá verdaderamente fea. Eso por un lado. Por otro, que el ministro de Exteriores de un país que se supone mínimamente serio apoye este tipo de actos terroristas con drones cayéndose y básicamente explotando contra edificios residenciales, habla muchísimo de lo que es la figura de Occidente en general. Y por último, ya que los medios occidentales no iban ni denunciar estos actos como terroristas, ni mucho menos hablar de víctimas, que en este caso han sido 4 que ya han sido trasladados a los hospitales correspondientes y bueno, en definitiva lo único que pueden hacer es decir que Ucrania dice que no ha sido y a seguirle otra vez, digamos, la estrategia a Yevgeny Prigozhin, que ha vuelto a pues, lanzar mensajes contra el Ministerio de Defensa de Rusia. No sé, al que no le haya quedado claro, pues por aquí están los vídeos que ya hicimos al respecto explicando la estrategia en cuestión y dejaré algún que otro vídeo de esos en la descripción de este mismo vídeo y quizás en un comentario fijado
Pero vamos, lo que está claro es que desde el Ministerio de Defensa nunca desmienten estos hechos y desde los medios occidentales están súper pendientes de cada cosa que diga Prigozhin. Incluso pues como que insinúan que Prigozhin culpa a la propia Rusia, o sea, no, obviamente todo el mundo sabe por dónde van los tiros. Él tiene que representar esa figura popular que se enfrenta a todo un ministerio y a todo el aparato burocrático. Ese es su papel y el aparato burocrático tiene otro, mejorar la defensa aérea, entre otras muchísimas cosas. Trabajan en conjunto, repito, para el que pues dude o quiera al menos escuchar la teoría que hemos contado aquí en reiteradas ocasiones. Dejo los enlaces al vídeo, a los vídeos en cuestión. Veremos dónde termina todo esto, pero muy probablemente este no será ni el primero, bueno, el primero ya no ha sido, hubo otro anterior contra el Kremlin, ni tampoco el último ataque de Ucrania contra Moscú. Si lo termina haciendo con armamento occidental, la situación, repito, se va a poner realmente fea. Y Rusia, por otra parte, responderá sí o sí, tanto si estos ataques se realizan con drones ucranianos como si se realizan con armamento occidental. Lo que pasa es que obviamente no responderá con el mismo grado de gravedad.